En el principio de todo, cuando el universo aún era un vasto lienzo en blanco y la creación se desplegaba como un sueño en ciernes, existía una armonía que trascendía el tiempo. La voz de Dios resonaba en el vacío, llenándolo de una luz inmaculada y de una esperanza infinita. En ese instante sagrado, Dios creó a los ángeles, seres de pura energía y belleza, destinados a ser sus mensajeros y custodios del orden celestial. Entre ellos, brillaba con una intensidad única uno cuyo esplendor superaba a todos. Satanás, el portador de la luz, cuyo fulgor era tan radiante que parecía un reflejo directo de la gloria divina. Conocido en los albores de la eternidad como el más perfecto de los seres, Satanás gozaba de un conocimiento profundo y una sabiduría sin igual. Su posición privilegiada le permitía observar la magnificencia de la creación y participar en los misterios celestiales, siempre al lado del Creador. Sin embargo, en lo alto de ese esplendor germinó una semilla de orgullo y ambición que poco a poco fue corrompiendo su alma. Esa chispa de soberbia encendida en el silencio del paraíso lo impulsó a cuestionar la autoridad divina y a anhelar un poder que le superara, olvidando la humildad que todo ser de luz debía cultivar. La Escritura nos relata en Isaías 14:12: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?». Una imagen impactante que simboliza no solo la caída de un ser excelso, sino la trágica pérdida de la gracia que alguna vez le fue otorgada. Este versículo, tan cargado de emoción y verdad, nos invita a reflexionar sobre cómo la envidia y la ambición pueden transformar incluso a la criatura más brillante en un símbolo de rebelión y oscuridad. Satanás, en su afán de alcanzar una supremacía que desafiaba el orden establecido, comenzó a trazar el camino de la desobediencia, marcando el inicio de una insurrección que cambiaría el destino de la creación para siempre. La pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos es: ¿por qué Dios no perdona a Satanás? La respuesta, tan compleja como profunda, se esconde en el corazón mismo de su rebelión. El perdón divino, según las enseñanzas bíblicas, no es un simple acto de indulgencia, es la culminación de un sincero arrepentimiento y de la renuncia voluntaria a la maldad. Dios, en su infinita misericordia, siempre ha extendido su gracia a quienes se vuelven hacia Él con humildad y reconocimiento de sus errores. Sin embargo, Satanás eligió un camino de obstinada rebeldía, cerrando su corazón a la posibilidad de redención y aferrándose a un orgullo que lo llevó a desafiar la justicia y el amor que Dios encarna. Esta insaciable sed de poder lo llevó a conspirar contra el orden celestial, a subvertir la perfección de la creación y a tentar a la humanidad en un intento desesperado de romper la comunión con el Altísimo. Cada acto de desobediencia, cada palabra de arrogancia, fue un clavo más en el sepulcro de su propia salvación. En Ezequiel 28:17 se nos recuerda: «Se llenó tu corazón de orgullo a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». Así, la magnificencia de Satanás se tornó en su condena, y su negativa a reconocer el error selló su destino de separación eterna de la luz divina. La historia de Satanás es, en esencia, una advertencia eterna sobre los peligros del orgullo y la insaciable ambición. Su caída no fue un simple error, sino una elección deliberada de abandonar la gracia y rechazar la oportunidad de reconciliación. En esa decisión se reveló la verdad más dolorosa: el perdón divino exige un cambio genuino del corazón, una transformación que él jamás experimentó. La herida abierta por su rebelión sigue siendo un recordatorio para todos nosotros de que sin humildad y arrepentimiento, la separación del amor de Dios
es inevitable. Así, mientras la creación se recuperaba de esa ruptura, el universo entero parecía suspirar por la pérdida de un ser que en otro tiempo había brillado con una luz incomparable. La narrativa de Satanás se convierte en una epopeya de caída y advertencia, invitándonos a meditar sobre la fragilidad del orgullo humano y la importancia de la humildad ante lo divino. En los siguientes compases de esta historia, exploraremos en mayor detalle los orígenes de su insurrección y cómo cada uno de sus actos desafiante ha marcado una línea indeleble en la historia celestial, dejando una estela de lecciones que aún resuenan en el destino de la humanidad. La rebelión se intensificó en el reino celestial, marcando el inicio de una confrontación que trascendió los límites del tiempo y del espacio. Mientras Satanás se aferraba a su orgullo, su negativa a aceptar la luz del perdón provocó una división irrevocable. En medio de este conflicto se desató una guerra cósmica entre la lealtad al amor divino y la obstinada senda de la desobediencia. La Escritura nos recuerda en Apocalipsis 12:7, y se produjo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Una imagen que ilustra la magnitud de aquel enfrentamiento, donde no solo se disputaba el control del reino celestial, sino también el destino de toda la creación. En este escenario de luz y sombras, los ángeles se vieron forzados a elegir su camino. Muchos, cautivados por la integridad y el amor incondicional de Dios, optaron por mantenerse en la senda de la rectitud. Sin embargo, otros sucumbieron al encanto prohibido del poder que Satanás prometía, convenciéndose de que la rebelión podría abrir las puertas a una libertad sin límites. Así, la discordia se fue extendiendo como una oscura mancha sobre el lienzo celestial, y cada acto de desobediencia reafirmaba la decisión irrevocable del ángel caído. Su resistencia a cambiar, a reconocer la belleza de la humildad y del arrepentimiento, sellaba poco a poco su destino, haciéndolo incapaz de recibir la misericordia divina. El perdón de Dios se manifiesta en la capacidad de reconocer nuestros errores y de tender el corazón hacia la luz. Este acto de redención tan fundamental en la fe se concede a aquellos que demuestran una sincera voluntad de transformarse. No es, pues, una dádiva automática, sino una respuesta a la humildad genuina. Satanás, al rechazar en cada instante la posibilidad de arrepentirse, eligió la perpetuidad de su condena. La lección es clara. La soberbia y la obstinación son barreras infranqueables que impiden la entrada a la gracia divina. Como lo enseña Proverbios 16:18, la soberbia precede a la caída. Y en el caso del ángel caído, esa caída fue tan profunda y decisiva que su alma se perdió en el abismo de la desobediencia. A medida que la contienda se intensificaba, el eco de aquel enfrentamiento resonaba en cada rincón del cosmos. La ruptura no solo separó a Satanás del círculo celestial, sino que también marcó el inicio de una era de pruebas para la humanidad. La rebelión de aquel ser se convirtió en un símbolo eterno de la lucha interna entre el bien y el mal, una advertencia sobre los peligros de dejarse seducir por la ilusión de un poder sin límites. Cada alma, en su andar por la existencia, se ve reflejada en este drama universal, recordándonos la importancia de la humildad y de la búsqueda sincera de la luz, incluso cuando las sombras parecen invencibles. En este contexto, la negativa divina a perdonar a Satanás no es un acto de venganza, sino la manifestación de una justicia inmutable que exige transformación y arrepentimiento. La historia del ángel caído nos enseña que el perdón divino se reserva para aquellos que con el corazón contrito
se atreven a renunciar al orgullo y abrazar la verdad. La obstinación de Satanás, al persistir en su rebelión, se erige como un recordatorio perenne de que la redención no puede alcanzarse sin un cambio profundo en el interior. Es esta lección la que ilumina el sendero de la fe, invitando a cada ser a reconocer sus errores y a buscar la reconciliación con el Creador. Mientras los ecos de aquella batalla celestial aún resuenan, se revela una verdad ineludible. La justicia divina y el amor incondicional conviven en perfecta armonía, pero solo pueden manifestarse plenamente cuando hay un sincero deseo de enmendar el camino. La separación definitiva de Satanás de la gracia no es fruto de una crueldad arbitraria, sino la consecuencia natural de una elección deliberada contra la esencia misma de la luz. Este capítulo de la historia celestial, tan dramático como revelador, nos invita a reflexionar sobre el valor del arrepentimiento y la inquebrantable fidelidad que define el amor divino. A partir de este punto, nos adentraremos en el origen y desarrollo de la insurrección, desvelando cómo cada acción desafiante y cada palabra de arrogancia forjaron un destino de separación eterna. La narrativa que sigue continúa explorando el intrincado entramado de la rebelión, invitándonos a comprender que, en el gran esquema del universo, cada elección tiene sus consecuencias y que la luz, a pesar de las sombras, siempre encuentra su camino para prevalecer. El eco de la rebelión se extendió más allá de los confines del reino celestial, impactando la esencia misma de la creación terrenal. La lucha entre la luz y la oscuridad halló su manifestación no solo en los cielos, sino también en el corazón de cada ser humano. Mientras Satanás, en su afán de corromper la pureza del hombre, desplegaba su astucia y engaño, se gestaba un plan que pondría a prueba la fe y la fortaleza de la humanidad. Con voz seductora, el ángel caído sembró la semilla de la tentación en los albores del Edén, ofreciendo al hombre una falsa promesa de libertad y conocimiento prohibido. En aquellos tiempos de inocencia, la humanidad se encontraba en el umbral de una encrucijada espiritual. El relato bíblico nos muestra cómo el engaño del diablo transformó la unión perfecta entre el hombre y la creación en un sendero plagado de dudas y sufrimientos. El diablo es mentiroso, se convierte en un recordatorio constante de que cada tentación encierra en su interior la trampa del orgullo y la desobediencia. Así, la caída del hombre no fue un simple acto de desobediencia, sino el reflejo de una guerra interna en la que se enfrentaban la verdad y la ilusión, la luz y la oscuridad. La influencia corruptora de Satanás se hizo evidente en cada rincón del mundo. La sombra de la traición se extendió, y la humanidad comenzó a sentir el peso de la separación del amor divino. En Efesios 6:12 se nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje revela la magnitud del conflicto, mostrando cómo la estrategia del ángel caído se extendía para desviar a la humanidad del camino de la redención. A medida que la oscuridad se infiltraba en el alma de los hombres, la batalla espiritual se intensificaba. La desconfianza, el temor y la duda se volvieron compañeros inseparables, y la inocencia se vio empañada por la seducción del poder y la ambición. La rebelión de Satanás dejó una cicatriz imborrable en la historia, marcando el inicio de una lucha eterna en la que cada ser humano debía decidir entre la luz y la sombra. Sin embargo, en medio de ese caos, Dios seguía siendo la luz que invitaba a cada alma a regresar a la senda del amor y la verdad. El perdón divino,
tan noble y transformador, no se otorgaba de manera automática, sino que requería un cambio genuino en el corazón. Mientras muchos encontraron en la gracia del Altísimo el camino para sanar sus heridas, Satanás eligió persistir en su orgullo y rechazo, sellando su destino de separación eterna. Esta decisión, tan dolorosa como reveladora, nos enseña que la redención es un regalo que solo se recibe cuando el arrepentimiento es sincero y profundo. La herida de la rebelión, aunque extendida por toda la creación, también dejó en evidencia el inmenso poder del amor divino, capaz de restaurar la esperanza incluso en medio del caos. La historia de la insurrección se convierte así en una lección perenne para la humanidad. Cada alma, en su caminar diario, enfrenta la misma lucha interna, la confrontación entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. En cada decisión, en cada pequeño acto, se refleja el legado de la caída del ángel caído, recordándonos que la grandeza del ser humano reside en su capacidad para elegir el arrepentimiento y abrazar la misericordia de Dios. La eterna batalla entre el orgullo y la humildad sigue siendo una fuerza motriz en el destino de la creación, donde la luz divina siempre busca prevalecer, iluminando el camino hacia la redención. En este vasto entramado de conflictos y decisiones se vislumbra la verdadera esencia del perdón y la justicia divina. La rebelión no solo dejó una marca indeleble en los cielos, sino que se convirtió en el espejo de nuestras propias batallas internas. Cada paso hacia la humildad y el arrepentimiento fortalece el vínculo con el Altísimo, mientras que la persistencia en la arrogancia y la desobediencia nos aleja de la gracia salvadora. La historia de Satanás y su rechazo al perdón nos convoca a meditar profundamente sobre el valor de reconocer nuestros errores y de abrazar la verdad, pues en esa entrega sincera reside la promesa de una vida llena de luz y esperanza. Con esta comprensión se abre la puerta a un nuevo capítulo, donde exploraremos con mayor profundidad las enseñanzas que nos guían para evitar caer en las trampas del orgullo. Descubriremos cómo el amor divino se manifiesta en cada acto de redención, creando un puente entre la eternidad y la existencia terrenal, y marcando el camino hacia la verdadera transformación espiritual. En la culminación de este viaje épico, se revela la lección suprema que trasciende el tiempo y la eternidad, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza del orgullo, el arrepentimiento y el perdón divino. En el vasto escenario de la creación, donde la luz y la oscuridad se entrelazan en una danza perpetua, la historia de Satanás se alza como un símbolo profundo de la elección y la consecuencia. Esta narrativa, que comenzó con el fulgor de la pureza y culminó en la trágica caída de un ser sublime, es hoy un espejo en el que cada alma humana puede ver reflejadas sus propias batallas internas. El ángel caído, que en otro tiempo brilló con una intensidad incomparable, eligió desafiar el orden divino, sumergiéndose en la oscuridad de la soberbia y el orgullo. La Escritura nos recuerda en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Con estas palabras, se nos invita a comprender que, aunque el perdón divino es un don inmenso y transformador, que hay un arrepentimiento genuino y de un cambio profundo en el corazón. Satanás, al negarse a renunciar a su arrogancia, selló su destino convirtiéndose en la personificación eterna de la rebelión contra el amor supremo del Creador. Sin embargo, la condena del ángel caído no es un relato que se limite a la separación y la oscuridad, sino que también encierra una advertencia y una esperanza para la humanidad. Cada ser humano enfrenta a diario la encrucijada de elegir entre la luz y la sombra,
entre la humildad y el orgullo. En Mateo 11, 28 a 30, se nos ofrece una invitación sublime: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este llamado resuena a lo largo de la historia, recordándonos que pese a las caídas y los errores, siempre existe la posibilidad de volver a la senda del amor y la misericordia. La transformación, ese proceso arduo y a veces doloroso, es el único camino hacia la verdadera redención. Es en el reconocimiento sincero de nuestras faltas y en el abandono del ego donde se abre la puerta a una vida llena de luz y esperanza. La rebelión del ángel caído nos muestra en su trágica magnitud que la falta de humildad conduce a la perdición, mientras que el reconocimiento del error y la búsqueda del perdón nos elevan a una existencia en comunión con lo divino. Como afirma Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estas palabras nos llaman a examinar nuestro interior y a actuar con un espíritu sincero de transformación. El conflicto que se desató en el reino celestial reverbera en cada rincón de la creación. La lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, se manifiesta en cada decisión, en cada instante en que el ser humano decide dejar atrás el orgullo y abrazar la verdad. La historia de Satanás es, en última instancia, una lección sobre la importancia de la elección consciente. Cada acción, por insignificante que parezca, tiene el poder de definir nuestro destino y de forjar el camino hacia la redención o la condena. En medio de este panorama, la misericordia de Dios se erige como el faro inquebrantable que guía a las almas perdidas. No se trata de un perdón que se otorga sin condición, sino de una gracia que se conquista con el verdadero arrepentimiento y la humildad del espíritu. El llamado de Dios es claro y contundente: renunciar a las sombras del orgullo y la desobediencia para caminar hacia una vida de luz y comunión con la divinidad. Así, cada amanecer se convierte en una nueva oportunidad para reconciliar el alma con el amor incondicional del Creador. Mientras el telón se cierra sobre esta epopeya, la reflexión final se hace patente. La batalla entre la luz y la oscuridad continúa, pero la promesa de la redención y la transformación se renueva con cada latido del corazón que decide volver a la fuente del amor divino. La historia de la rebelión del ángel caído no es solo un relato de condena, sino también un recordatorio perenne de que, en el camino de la vida, la humildad y el arrepentimiento son las llaves maestras que abren la puerta a una existencia plena y en armonía con lo eterno. Que esta narrativa, cargada de enseñanzas y simbolismos, inspire a cada ser a buscar la luz en medio de la penumbra, a reconocer en sus errores la semilla de una nueva oportunidad y a abrazar la gracia que se ofrece sin límites a aquellos que se atreven a transformar su interior. Que en cada decisión, en cada paso hacia la verdad, resuene la certeza de que el amor divino es capaz de restaurar incluso los corazones más endurecidos, y que en el encuentro con la verdadera humildad se halla la promesa de una vida llena de paz, esperanza y redención eterna. Así concluye este relato épico, no como un adiós, sino como el inicio de una reflexión continua sobre la grandeza del perdón y la fuerza transformadora del amor. La historia de la rebelión y la condena del ángel caído nos desafía a mirar hacia adentro y a elegir, una vez más, el camino de la luz, sabiendo que en cada gesto de humildad se esconde el poder de cambiar el destino y de construir un futuro en el que la gracia y la misericordia prevalezcan para siempre.